Hola, ¿qué tal? Contigo Roberto Cerrada, mi más cordial bienvenida a esta nueva edición de Días de Marketing Live TV, emitiendo como cada lunes a las 8 en punto desde la Escuela Europea de Negocios a través del canal de Puro Marketing TV. En esta ocasión vamos a hablar de unos temas muy interesantes, con lo cual no te pierdas ni una sola de las secciones de este programa, porque tenemos cosas que van a interesarte sobremanera. Vamos a empezar con un plato fuerte, y vamos a empezar con ese plato fuerte, con eso que hemos llamado, y tú ya sabes porque lo llevamos anunciando todo el fin de semana, que es el surf marketing. Bueno, aquí vamos a preguntarnos qué es exactamente eso del surf marketing, esa nueva forma de navegar y entender el marketing. Para eso tendremos a un invitado muy especial, Miquel Arjona, que nos explicará en detalle qué es esto del surf marketing. Pero también vamos a hablar de cómo piensa el corazón, porque no sé si tú lo sabías, pero el corazón piensa. Y vamos a hablar cómo se hacer esa gestión de ese management, ese neuromanagement con el corazón. Y también vamos a hablar de libros interesantes, tendremos nuestra sección de Enséñame la pasta y terminaremos con nuestro héroe del siglo XXI, y en esta ocasión hablaremos de una iniciativa que se llama Enredados for Fun and Business, muy interesante también. No te pierdas ni un solo minuto de este programa que comienza ahora a las 8 de la tarde y que estará contigo hasta las 9 de la noche. En este momento, Días de Marketing Live TV. Bueno, pues comenzamos aquí nuestra nueva edición de Días de Marketing Live TV, que como te decía al inicio, emitiendo como cada lunes desde la Escuela Europea de Negocios para el canal Puro Marketing TV. Y en esta ocasión vamos a hablar de surf marketing, esa nueva forma de navegar y de entender el marketing. Y para eso tenemos con nosotros aquí a mi derecha a Miquel Arjona Torres, que es director del Instituto de Innovación y Estrategia Aplicada, consultor de INV y consejero de la Fundación Gaspar Casal. Ha ocupado puestos de dirección en el grupo AIG, BBVA, en Cigna y en Sanitas. Ha sido Senior Manager de consultoría de PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, y también es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Corporate Finance y doctor en Dirección Estratégica de UCLM, una cosa también muy interesante. Luego nos explicará qué es exactamente. Bueno, además de esto, un montón de títulos más, un montón de cosas más, un tremendo experto en esta nueva forma de hacer marketing, surf marketing. Miquel, bienvenido al programa. Hola, muchas Roberto, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. Oye, Miquel, ¿por qué es Miquel, verdad? ¿Miquel o Miquel? Bueno, depende, ¿sabes lo que pasa? Me puse Miquel en el Gmail y entonces ahora ya es bueno, nací en Bilbao, por lo tanto tiene ciudad, pero bueno, estoy ya muy madrileñazado, como se diga, sí. Así que Miguel también vale, perfectamente. Miguel, vale. Bueno, Miquel. Vamos a ver, hablamos de surf marketing. Yo la primera vez que escuché hablar de surf marketing fue precisamente en este libro Cómprame y Vende, que es un libro donde escribimos varios, casi 20 autores. Madre mía, esto fue coordinarlo, fue una pasada. Y en este libro yo
Te confieso que fue la primera vez que vi el término surf marketing en tu capítulo, el capítulo que tú escribiste, este libro. Bueno, si no lo sabes, este libro lo puedes comprar en dominamarketing.com/libros y allí tienes el libro y lo puedes adquirir. Y en este capítulo tuyo, empecé a ver el surf marketing. Me pareció, como te dije en su momento, un concepto muy interesante y te dije, Miquel, esto lo tienes que venir a contar al programa sí o sí. O sea, fíjate que esto ya lo escribimos hace tiempo. Miquel tiene una agenda muy apretada y por fin hemos conseguido que viniera. Miquel, explícanos así, para que todos lo entendamos, ¿qué es esto del surf marketing? Bueno, la verdad es que la idea surge, Roberto, porque yo voy mucho a Fuerteventura y bueno, ya sabes que allí se destaca por el surf y todas las variaciones que hay sobre eso, y la verdad es que un día estaba viendo a la gente ahí surfeando en las olas y tal, con sus velas y tal. Y bueno, un poco me dio la sensación que era un poco lo que nos pasa en las empresas, ¿no? de cualquier tamaño. Nosotros realmente lo que nos produce cambios en las organizaciones son como olas que van llegando, que muchas veces intentamos anticiparnos a ellas, como los surfistas, ¿no? Que calculan las mareas y todas esas cosas, y otras veces no. De hecho, pues tenemos una crisis que por muchos economistas muy sesudos no han sabido descontar, y entonces el modelo, el ejemplo que yo interpreté fue pues algo parecido. Joaquín, viene la ola y tienes que estar preparado, y entonces ese concepto de estar enganchando olas, de estar cambiando en función de lo que va pasando y la capacidad de ese cambio es un poco el concepto, teniendo un elemento fundamental en medio que es el cliente, ¿no? Entonces mezclé las dos cosas y dije, pues mira, esto es algo así como entender el marketing, donde el cliente juega el papel principal y donde la organización se tiene que ir adaptando a determinadas olas que van llegando, claro. Y el que no se adapta pues tiene un problemilla, la verdad. Claro, porque en el surf incluso es más fácil de encontrar, de saber cuáles son esas olas que vienen casi que en el marketing, diría yo, porque en el surf tú sabes que cada 6 olas te viene un golpe de mar que se llama, y es esa ola grande. Lo que pasa es que tampoco esa ola siempre es la mejor para surfear, cuidado, o sea, no la de golpe de mar, ¿no? Exacto. Entonces, en el caso del marketing, yo creo que cada vez es más difícil el poder prever qué es lo que va a suceder. Claro. Porque es que las cosas, Miquel, cambian a tal velocidad. Claro, efectivamente. Además, fíjate que los americanos, que estas cosas las estudian todas con mucho detalle, lo que vienen a plantear es que ahora ya no es tan importante anticiparse, porque los tiempos de reacción son muy cortos, sino es tener una organización que sea lo suficientemente flexible para poder surfear la ola, ¿no? Claro. Y eso es lo que yo creo que está funcionando ahora mismo. Hay muchas empresas y da igual el tamaño, de verdad, que yo creo que a veces manejamos el concepto de tamaño como paradigma para establecer estrategias, tal. No, yo creo que todo el mundo tiene estrategias más o menos explícitas, más o menos definidas, y la capacidad de reacción, esa capacidad de adaptarse, cambios, productos, gestión de cliente y tal, yo creo que es lo que hace muchas veces que una empresa tenga éxito, la verdad. Hablábamos este mediodía, que he tenido la oportunidad de comer con él, hablamos este mediodía de que una de las cosas claves y los problemas que tienen las empresas es las empresas organizadas en el modelo preindustrial, o sea, industrial, sí. Incluso en el postindustrial, que organizadas en departamentos, y estos departamentos que generan conflictos, y esto es lo que hacen que una empresa no sea flexible. Sí, y entonces estamos separando comunicación, estamos separando marketing, estamos separando ventas, y eso además lo separamos de los procesos logísticos, de los procesos de producción y de los procesos de recursos humanos, incluso, en fin, todo esto dificulta el surfear la ola. Claro, es parte, el corazón del surf marketing es entender el cliente. Entonces, si pones al cliente realmente en el centro de tu organización, el cliente sería la ola, ¿no? Claro, el cliente el cliente ahora mismo es una experiencia realmente, porque está rodeado de tantos elementos y tienes que intentar entenderlos e interpretarlos, ¿no? Entonces, hay organizaciones que cuando gestionan al cliente tienen muy claro que el cliente no es solamente el contacto con un canal de venta o con un proceso final o con un departamento. Al cliente se le gestiona desde toda la organización. Entonces, claro, lo que tú decías, ¿no? Ya los modelos organizativos basados en estructuras muy verticalizadas, donde generan poca flexibilidad, pues son complejos, porque el cliente no demanda eso, demanda procesos. Entonces, yo al final, ¿te acuerdas que hablamos esta mañana de, pues cuando vas a comprar un laptop, ¿no? O un ordenador, tú al final, ¿qué es lo que estás buscando? Una atención completa. Tú ves
ves la empresa porque interactúas con ese trocito de la empresa, pero realmente estás interactuando con toda. Y eso se nota cuando luego haces un postventa, luego se nota cuando tienes que hacer una gestión de cambio, se nota en la propia fidelización que hace la empresa contigo, porque lo notas cómo te tratan, una serie de cosas. Y esto que parece como una cosa como muy ya trillada, ¿no?, en términos de gestión y en términos de marketing, pues lamentablemente sigue habiendo muchas empresas que siguen estando en ese proceso de no se suben en la ola, o sea, la ven pasar, ¿no? La ven pasar, es muy complicado. Ay, esta que se me ha escapado. Se ha escapado. Ahí está que bien era y se me ha escapado. Y era buena. El problema ahora quizá en la crisis es que, si bien en la época de bonanza las olas, la frecuencia de las olas venían muy seguidas, claro, y bueno, si se te escapaba una no importaba mucho, otra, claro, pero ahora es que de ola en ola, claro, ostras, ha venido una ola, ¿y cuándo vendrá la siguiente? Claro. Es como decía mi abuelo, ya hemos comido, ¿cuándo cenaremos? Exacto. Esto era mi abuelo, exacto, de la posguerra, ¿sabes? Exacto. Todo el racionamiento, dice, qué bien que hemos comido, ¿cuándo cenaremos? ¿No? Pues exacto, eso, ¿cuándo vendrá la siguiente ola? Es exactamente así, porque lo hemos dicho muchas veces y lo contamos, tú lo sabes, lo contamos en clase, ¿no? ¿Cuánto cuesta recuperar un cliente perdido? Pues si tuviésemos capacidad de medirlo realmente, pues cuesta mucho dinero, ¿no? Es un tema crítico para la empresa, ¿no? Entonces, yo creo que este planteamiento de marketing, donde realmente ves la foto completa que interactúa con el cliente y la tienes en cuenta a la hora de diseñar estrategias, porque esto es muy importante. En las grandes organizaciones como Inditex o IKEA lo tienen muy claro. Yo empiezo a comprar libros ahora en Amazon y me di cuenta que tiene una logística de aprovisionamiento magnífica, sí, que tiene una potencia, una garantía con el cliente. Dicho de otra forma, te engancha. Y cuando te engancha a la hora de buscar un libro, pues a lo mejor estás tecleando ahí a ver si está el libro a disposición y has generado una relación recurrente, y eso es lo que queremos, pero para eso no basta con que haya un trocito de la organización alineada con el cliente, claro, y entonces, y lo hemos vivido todos, ¿no? El departamento de marketing ha funcionado como un departamento que gestionaba producto, que generaba iniciativas de venta, las ponía en el canal y el canal se tenía que dedicar a venderlo, ¿no? Yo creo que ese planteamiento está muy agotado. Yo creo que ventas, marketing y toda la infraestructura de gestión que está por debajo tiene que alinearse de verdad, o sea, tiene que estar en línea con un concepto de cliente final. Y hay organizaciones que lo tienen muy claro. Fíjate, has puesto el caso de Amazon. A mí Amazon es una empresa que siempre me ha encantado y me ha alucinado por su marketing, por cómo hace el marketing. Y fíjate que al principio, yo recuerdo que al principio a Amazon le costó muchísimo entrar en beneficios y tal, pero él estaba firmemente decidido, tenían una visión muy clara. Me encanta. O sea, tú ahora vas a Amazon, visitas Amazon, y si te logas en Amazon y te registras a su newsletter, es alucinante. Porque dependiendo de lo que estás viendo, el tiempo que pasas con los productos que estás viendo, entonces él a la semana siguiente te envía, oye, ¿viste estos productos? Seguramente te interesarán otros. Entonces, si abres el email y clicas en alguno de sus productos, automáticamente entras en otro proceso. Es brutal. Y es brutal, porque al final te está ayudando, porque evidentemente, a ver, nadie nos va a vender nada que no queramos comprar. Eso a lo mejor antes, como hablábamos al mediodía, antes en el marketing de masas, confieso que en la comida le hemos dado otro apelativo a ese marketing de masas, pero que aquí no es políticamente correcto hablar de ese apelativo. Pero ese marketing de masas, ahora ese marketing individualizado, en el cual las personas han cogido mucha más inteligencia individual, como yo digo, y demás, y esto nos está ayudando a decidir, porque nos envía exactamente lo que estamos buscando, lo que queremos. ¿Esto es parte del surf marketing? Es absolutamente fundamental, claro, porque la visión, ya te digo, realmente es sencillo, es de sentido común. Pones al cliente en el corazón del marketing y a partir de ese momento el marketing no es una función vertical, es un concepto que debe de ser el generador de iniciativas dentro de la organización, mientras que antes no lo era. Antes teníamos una reunión y había sistemas hablando con su vocabulario, finanzas hablando con su vocabulario, marketing hablando con su vocabulario, y luego estaba ventas, que tenía que poner todo eso en el mercado, venderlo y encima ser rentable. Y ahora venga, hombre, ¿cómo voy a vender esto? Claro. Y entonces ahora viene este concepto, mi reflexión es que el marketing es como una gran ola que está dentro de la organización, que tiene al cliente navegando en esa ola, como tú bien has dicho, y lo que tiene que ser es impulsor de las iniciativas, porque si es verdad que el marketing se orienta al cliente y el cliente es el generador de la rentabilidad de la empresa a través del proceso de venta, pues debería de ser, por lógica, el que impulsase las iniciativas, ¿no?
Esto hasta ahora ha costado mucho porque se ha estructurado la organización en base a las funciones y bueno, pues había compartimentos estancos, cada uno con sus guerras de poder y demás. Yo creo que este concepto debe ser un concepto generador e impulsor desde dentro de la organización, y la gente que lo tiene claro se nota, de verdad que todos ponemos los mismos ejemplos siempre, pero hay empresas pequeñas, pymes, incluso te diría yo autónomos, que gestionan desde el cliente de una visión absolutamente integral. Yo he gestionado muchas redes de ventas de seguros y he sido director en empresas de seguros y tenías... Bueno, trabajaste en Sanita. Claro, ¿no? y veías a la gente de seguros, una persona con un contrato mercantil que sabía gestionar por intuición o como quieras al cliente de una forma única, es decir, oye, cuando le llevaba la póliza, gestionaba sus siniestros, pero con un enfoque desde el comienzo. No esperaba que el cliente fuese proactivo sino que él era proactivo con el cliente y se anticipaba. Y esa anticipación vale su peso en oro, porque eso no lo dan otros. Y en ese momento fidelizas, generas empatía, generas influencia, persuades, etcétera, etcétera. Eso es marketing, es realmente ese concepto. Lo único que aquí yo incorporo el concepto de ola, porque en términos estratégicos sí es verdad que si te fijas, las mayoría de las empresas van sufriendo cambios en un proceso estratégico, y esos cambios muchas veces son, pues ahora es la crisis, de repente tengo una caída de demanda, de repente tengo un problema porque mi competidor ha metido una tecnología que está generando un efecto red y esto cambia las reglas de juego. Pero yo creo que sin este modelo real de tener al cliente en la cabeza y que la empresa empiece a girar alrededor de ese concepto, las empresas lo van a pasar mal. O sea, que la medición y la tecnología es fundamental para desarrollar este concepto. Es fundamental, ¿no? Fundamental. Los CRM, estos que los consultores muchas veces explicamos, ¿no? El CRM no es un aplicativo, es una forma de entender la relación de venta que puede ser buena o mala, pero es una forma de entenderla, y es una venta consultiva. Y la venta consultiva lleva ese concepto de asesoramiento, es asesorar y ser ese consultor. Valor añadido, y es valor añadido. Y por lo tanto la tecnología es un facilitador, no puede ser un fin. Miguel, se nos escapa el tiempo a una velocidad. La verdad es que uno se puede pasar horas y horas escuchándole y hablando con él. Solo una cosa para terminar, para las empresas que quieran empezar a poner esto en marcha, aparte de que se compren el libro y lo lean, cómprame y vende, ya sabes, en días de marketing, dominamarketing.com/libros, ahí lo tienes, lo puedes comprar. Aparte del capítulo de Miquel, bueno, no tan interesante como el capítulo de Miquel, pero seguimos nosotros también, ¿no? Se pone rojo, Roberto. Aparte de esto, ¿cuál es una de las claves que deberían observar las empresas, o cuál es el primer paso que tiene que dar una empresa para empezar a pensar en instalar una estrategia de SoftBank? Mira, yo creo que hay una muy fácil que está a disposición de todo el mundo, y si no, pues ya sabes, a través tuyo quizá que nos llamen, se pongan en contacto con nosotros, que es muy interesante, es entender el modelo de negocio de la empresa. Es decir, algo muy sencillo. No estoy hablando del plan de negocio, no estoy hablando de entender las cifras económico-financieras que reflejan el resultado del negocio, sino el modelo de negocio. El modelo de negocio es entender básicamente el corazón, que es la propuesta de valor y el cliente, y alrededor de eso hay tres grandes elementos que valorar, que es cómo ese valor lo pongo en el mercado. Primero, si he acertado con la propuesta de valor, es decir, revisar la propuesta de valor. Acuérdate que propuesta de valor no es lo mismo que producto. Sí, no. La propuesta de valor, entender eso, entender bien de una forma sencilla, de verdad que no hay que complicarse mucho la vida, porque la gente que domina sus negocios, que son la mayoría, saben muy bien identificar esto, ¿no? Entender la propuesta de valor, entender el cliente que te está comprando esa propuesta de valor, entender cómo esa propuesta de valor se pone en el mercado, que sería toda la infraestructura esta que estamos comentando. Y por último, establecer una fórmula de beneficios, es decir, una fórmula de ganar de generar rentabilidad que sea de sentido común. Pero no se trata de nuevo de buscar la hoja de cálculo que te haga la simulación económico-financiera, se trata de ponerle sensatez a todo esto, y sobre todo centrarse mucho en lo que es la gestión del circulante, que hoy en día es absolutamente clave, como tú sabes. Yo creo que con eso se puede empezar muy bien, y luego ya a partir de ahí derivadas. Miquel, si las personas que nos están viendo, nuestros telespectadores, quieren localizarte, pueden ir a algún sitio web donde puedan ponerse en contacto contigo y tener...
Sí, nosotros hemos desarrollado un instituto que, bueno, pues que entre otras cosas hacemos proyectos y en fin, hacemos temas de formación un poquito fuera de lo que es habitual. En cualquier caso, el instituto es Innostrat. Innostrat es Innostrat, como su nombre indica, acabado en T. Con dos N's. Con dos N's, sí, Inno. INN. OSTRAT. ostrat.es. Y ahí pues nos pueden mandar un correo y encantadísimos, de verdad, que cualquier iniciativa que tengan o cualquier comentario lo vamos a responder. La web estamos ahora mismo cambiándola entera, en el que viene, si Dios quiere, es una web radicalmente diferente, pero bueno, ahí pueden recibir información y encantados, de verdad que es un placer siempre compartir conocimiento e ideas, ¿no? Muy bien, pues Miquel, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el programa. Esta es la primera vez, pero espero que no sea la última. Muchas gracias a ti, Roberto. Muchas gracias. Gracias. Pues ya has visto Surf Marketing, interesante propuesta esta que nos ha traído Miquel de Surf Marketing. Ya sabes, recuerda, bueno, puedes pasar por su web innostrat.es, INN con dos N's, allí pides información y además también tienes el capítulo que ha escrito Miquel en el libro Cómprame y Vende, que habla precisamente de esto del surf. Su capítulo lo dedica exclusivamente al surf marketing. Cómprame y Vende lo puedes conseguir en dominamarketing.com/libros o /store/libros, cualquiera de los dos llegas, allí tienes el libro, lo puedes conseguir y en los próximos 3-4 días lo tienes en tu casa si estás en España, y si estás fuera de España, pues